Buenas tardes, nosotras somos el equipo número 4, conformado por Lilith, Yaret, Carolina, Sara y yo, Montserrat. Y el día de hoy expondremos la etapa 3 que habla sobre el género lírico. El género lírico es aquel en el que se expresan las emociones y los sentimientos del autor de una manera muy concisa. Y se llama así porque en la antigua Grecia lo lírico, como los poemas, eran cantados acompañados de una lira, que era un instrumento musical de cuerdas. Algunas de sus características son que expresa emociones y sentimientos del autor, es subjetivo porque cada quien puede entender de diferente manera el mensaje. Los escritos que pertenecen a este género tienen rima, ritmo y musicalidad. Tiene variedad de temas porque no solo se habla de uno en específico, y por el tipo de lenguajes que utiliza también se hace uso de figuras literarias. El poema pertenece a este género y es definido como una composición literaria escrita en prosa que usa recursos de la poesía. Algunas de sus características son que el lenguaje es diferente al habla cotidiana, es subjetivo porque el autor refleja su mundo que puede ser diferente al de los demás, tiene armonía por el efecto musical y la combinación de palabras, hace uso del lenguaje figurado para dar una mayor expresión, puede ser escrito en verso o prosa poética y generalmente se hace en primera persona. Elementos de contenido. Estos se toman en cuenta para el análisis del texto poético y los siguientes aspectos que son autor, hablante lírico, objeto lírico y tema lírico, que están relacionados para poder producir el género lírico. El primer aspecto es autor, que es el poeta quien escribe el poema y plantea el hablante lírico y sus características junto con el objeto y tema lírico. Entre los autores más conocidos se encuentran Pablo Neruda y uno de sus poemas conocidos es Si tú me olvidas. Otro autor es Gabriela Mistral con Poema de Chile, la cual tiene 77 poemas escritos. Y por último está Carlos Pessoa Vélez, conocido por Poema Tarde en el Hospital. Otro aspecto es el hablante lírico, es la voz a través de la cual se expresa el poeta y es la voz ficticia del autor de la poesía. Además, se toma en cuenta como un personaje usando la primera persona. Y también hace uso de la lírica para expresar sus sentimientos y pensamientos y así puede hablar con libertad desde diferentes perspectivas sobre temas ajenos al autor. Y por último, adopta varias actitudes líricas como puede ser un hombre enamorado o una persona expresando la tristeza. El tercer aspecto es el objeto lírico, que es la inspiración que surge del objeto lírico, es decir, algo que al poeta le produce algún tipo de sentimiento o emoción que él expresa a través de su obra. Es aquello a lo que se dirige el hablante lírico, ya sea una persona, animal o cosa. Entonces, esta inspiración da origen al texto poético y sirve al hablante lírico para expresar sus emociones y sentimientos. Aquí tenemos un ejemplo que dice, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. El objeto aquí sería la higuera porque el hablante lírico está expresando qué piensa sobre la higuera. Y el último aspecto sería tema lírico, que es aquello de lo cual habla el poema, ya sea temas como amor filial, romántico o la patria, desamor y desengaño, abandono, felicidad y alegría, entre otras. Y se basa en lo que quiera expresar el hablante lírico en base a sus emociones y sentimientos respecto al objeto lírico. Los elementos formales del poema son las unidades que transmiten mensaje, ya sea verso, estrofa, rima o prosa. El verso es cada línea que compone el poema, el cual se dividen en dos tipos, los de arte menor, que son los que tienen de 2 a 8 sílabas. Por ejemplo, Niña Isabel, juegas con amor sin tener rencor para ninguno. Y como cada verso contiene 5 sílabas, se llamaría pentasílabo. Después están los versos de arte mayor,
que son los que tienen de 9 a 16 o incluso más sílabas. El siguiente ejemplo dice: tu mirada es cara mariluz, fuente de calidad y tenue luz, que el invierno de mi triste alma inquieta, fría, caliente y calma. Cada verso tiene 9 sílabas, por lo que es un nonasílabo. También los versos se relacionan entre sí con el ritmo. El ritmo está marcado por el arte métrica, el cual son las leyes internas que existen al clasificar los poemas, ya sea por la acentuación, rima, los sonidos o las mismas palabras. Las rimas se pueden dividir en asonantes, que son las rimas que terminan en vocal, y las rimas consonantes, que son las que terminan en consonante o vocal. La prosa poética es cuando se encuentran los recursos literarios en los versos. Sin embargo, esta no utiliza la métrica, la rima y la división de las estrofas. La estrofa es el conjunto de los versos y según la cantidad de los versos en la estrofa obtiene su nombre. Por ejemplo, este poema, al tener 4 versos de arte mayor por estrofa, se llamaría cuarteto. El sentido del poema es la realidad que nos muestran las personas que las escriben, y así reflejándonos sus emociones y las situaciones por las que está pasando la persona. Subgéneros de la poesía. Primeramente vamos a hablar sobre la canción. La canción es un poema en verso que está dirigido a ser cantado, que puede exaltar varias emociones. En las canciones podemos encontrar algunas que son imposibles de clasificar, ya que tienen una gran variedad de métrica y ritmo, y aquí podemos encontrar las canciones de protesta, filosóficas, amor y religiosas. Por otro lado, encontramos canciones que sí se consideran poéticas porque cumplen su primer objetivo, el cual es transmitir sentimientos, sensaciones y emociones de manera estética mediante uso de metáforas, hipérboles u otras figuras. Las canciones dieron lugar al italiano Petrarca en la Edad Media, además de que hicieron que surgieran las canciones cultas en el siglo de oro español, como los madrigales y los sonetos. En el 2016, Roel Zimmermann creó una nueva expresión poética para la canción, en las cuales las piezas pueden ser escuchadas, pero también leídas, y muy pocas canciones pueden lograr este objetivo. Además, por último, hay que recabar que la canción actualmente más escuchada es la canción popular. La sátira, por otro lado, es una composición en verso o en prosa que critica o burla vicios o errores individuales o colectivos. Podemos encontrar 2 subgéneros dentro de la sátira, las cuales son las calaveritas, que usualmente se escriben cada 2 de noviembre para burlarse de la muerte, y los memes, que son por medios digitales, y en esos no son necesarios que sean literarios o poéticos. La sátira tuvo su mayor fuerza en el Imperio Romano gracias a los textos poetas de Horacio y Juvenil, y en el siglo de oro español fueron muy populares en la corte, ya que se burlaban de los enemigos políticos entre las clases gobernantes, y uno de sus más grandes creaciones dentro de este género fue A una nariz de Francisco de Quevedo, que se dirigió a Luis de Góngora para burlarse de su físico. Y en México la sátira se difundió a través de canciones populares a finales del siglo XVII, por lo cual a partir de ahí se utilizaron para 2 cosas: para fustigar y criticar a las élites económicas y políticas, y para darle un sentido didáctico dirigido al pueblo en general para burlarse o criticar su comportamiento. El siguiente subgénero es la elegía, que es un texto poético lírico a través del cual el autor manifiesta sus sentimientos y emociones frente a la pérdida de un ser amado. Sus características principales es que tiene una composición que lamenta la muerte de alguien u otra desgracia. Su temática es triste y nostálgica. Estuvo estructurada por 2 versos, conformados a su vez por un hexámetro y un pentámetro, a las que se les denominó dístico elegíaco, y posteriormente adoptó los versos libres y los tercetos para su composición.
Y ejemplos de la elegía está, como se muestra aquí, Copas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Y también otro ejemplo puede ser Algo sobre la muerte del mayor Sabines de Jaime Sabines. Y el último subgénero es Oda o himno, que es el subgénero lírico en el que el poema es diseñado para ser cantado, cuya finalidad se enfoca a menudo en realizar algún tipo de alabanza a virtudes que posean objetos o personas. Sus características es que goza de una gran cantidad de opciones para elegir una temática de composición, de manera que puede acudir a áreas como la religión, la filosofía, el amor y los sentimientos, y figuras heroicas, entre otras más. Su composición es dirigida a hacer alabanzas o enaltecer algo, un hecho o a una persona. Se realiza una exaltación de ciertos valores a los que acude el poeta y puede presentarse con estrofas regulares y con rimas muy variadas. Ejemplos de estos son los himnos nacionales y estatales, como sería el himno nacional mexicano y las odas elementales de Pablo Neruda. En conclusión, podemos decir que aunque el género lírico surgió hace muchos años, sigue presente hoy en día, caracterizándose por su subjetividad, armonía, lenguaje y diversidad de temas, sin olvidar su principal intención, que es expresar emociones y sentimientos del autor. Cada elemento que conforma este género, ya sea de contenido o formal, lo hace único, dándole un sentido a la poesía y los diferentes subgéneros líricos de mayor importancia en la historia de la literatura. Estas son las referencias y sería todo. Gracias.